como tatuajes en la piel. Leamos el versículo al que nos referimos. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Levítico capítulo 19, versículo 28. ¿A qué se refiere ese versículo? El capítulo 19 de Levítico comienza con un llamado de Dios al pueblo de Israel, exhortándoles a vivir una vida de santidad. Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Ser santo significa estar separado o apartado. Dios es único, no hay comparación entre Él y los otros dioses. De la misma forma, Él deseaba que su pueblo escogido fuera distinto a los demás pueblos en cuanto a vivir una vida santa, separada de todo lo que no le agradaba a Él. Después de llamar a los israelitas a una vida de santidad, Dios les recuerda varias leyes y ordenanzas que les había dado anteriormente. La obediencia a esas leyes sería la base para que ellos vivieran de acuerdo con su voluntad. Eso les distinguiría de los pueblos que les rodeaban. El versículo 28 es parte de la sección sobre las prácticas comunes entre los pueblos paganos. Ahí se mencionan, por ejemplo, comer cosas con sangre, o cortarse el cabello y la barba de una forma específica en muestra del culto a un dios. También habla de hacerse heridas en el cuerpo como expresión de duelo, por superstición o en señal de respeto a los muertos. Las marcas o tatuajes de los que habla ese versículo eran en honor a los ídolos o en señal de duelo. También se usaban para distinguir a quién pertenecía un esclavo. Parece ser que se arañaban con las uñas o con algún tipo de objeto afilado hasta conseguir una marca o cicatriz, y luego la rellenaban con tinta. Los tatuajes se usaban principalmente como señal de culto o adoración a un dios o a un ídolo. Tan pronto los demás veían la marca, sabían a cuál dios servía la otra persona. En algunas culturas, como la griega o la romana, los usaban para distinguir la posición social o el rango militar de alguien. También se usaban como muestra de pertenencia. Ese era el caso de los esclavos. Las dos posturas entre los cristianos. Dentro del cristianismo encontramos dos posturas en cuanto a tatuarse. Por un lado están los cristianos que piensan que no hay problema con hacerse un tatuaje, y por otro lado están los que creen que los cristianos no deben hacerlo. Los cristianos a favor de tatuarse se basan en que ese versículo de Levítico habla sobre prácticas para honrar dioses paganos. Si la motivación de uno no tiene nada que ver con ídolos o dioses paganos, entonces no hay problema. No ven nada malo en que una persona cristiana se haga un tatuaje, solo porque lo considera arte o porque quiere tener un recordatorio de algo especial. Los cristianos en contra de tatuarse dicen que el versículo sí prohíbe tatuarse cualquiera que sea el motivo. Unos no ven bien imitar o seguir una costumbre pagana de la antigüedad. Otros dicen que está mal cualquier tatuaje o marca que nos hagamos en nuestro cuerpo. Ambos grupos coinciden en creer que la Biblia sí prohíbe los tatuajes y que esa prohibición es válida hoy. Dos versículos para pensar. El siguiente versículo puede ayudarte a evaluar este tema en oración delante de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Aunque este versículo de la primera carta a los Corintios se encuentra dentro de un pasaje que habla sobre la inmoralidad sexual, queda claro que el Espíritu Santo mora en aquel que ha recibido a Jesús como Salvador. Somos su templo.
y debemos honrarle en todo lo que hacemos. Ahora bien, ¿traerá honra a Jesús ese tatuaje? Otro versículo que puede ayudarnos a meditar y orar sobre esto se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Dice así: sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Primera Corintios capítulo 8, versículo 9. A veces, aunque algo no esté mal para nosotros, o sepamos que Dios no lo prohíbe, no lo hacemos porque sabemos que afectará la vida espiritual de alguien que amamos. El hecho de tener libertad para hacer algo en específico no quiere decir que debemos hacerlo sin antes orar, ni pensar sobre cómo afectará a los demás. Por ejemplo, ese versículo de 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, se refiere a comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. El comer la carne en sí no era el problema, sino el propósito para el que había servido antes. Pablo exhorta a los cristianos a amar a los más débiles en la fe y tener cuidado de no hacer nada que les fuera de tropiezo en su crecimiento espiritual. El amor a Dios y a los demás debe ser tan grande que hasta estemos dispuestos a renunciar a cosas que nos gustaría hacer o tener por amor a ellos. Además, si no eres cristiano y estás mirando este video, ¿qué debes considerar antes de tatuarte? O si eres cristiano y estás pensando hacerte un tatuaje, es importante que hagas lo siguiente. Primero, ora. Pide la dirección y la confirmación de Dios. Habla con tu pastor, explícale tu sentir, pregúntale cuál es la postura de la iglesia a la que asistes. Pregúntate honestamente si será o no de tropiezo para tus hermanos en la fe. Analiza cuál es tu motivación. ¿Por qué deseas hacerte un tatuaje? ¿Quieres llamar la atención de la gente o crear controversia? ¿Lo consideras bonito o una expresión artística? ¿Qué te motiva? No te dejes presionar por amigos o por moda. No te hagas un tatuaje para agradar a otra persona. Si no eres cristiano y decides tatuarte, imagínate con ese tatuaje dentro de 50 años. ¿Te avergonzará? ¿Te hará sentir ridículo? ¿Te sentirás bien al mirarlo? ¿Te causará complicaciones en el área laboral? Lo dejamos a tu consideración.